¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto bien hagas, siempre aparece alguien para levantarse en tu contra? Gente que intenta manchar tu reputación, sabotear tus planes y derribarte a cualquier costo. Si esto sucede con frecuencia en tu vida, presta mucha atención. No es una coincidencia, es una señal de que llevas una marca invisible, la marca de los elegidos de Dios. Y lo que esas personas no saben es que, al desafiarte, no están desafiando a una persona común y corriente. Le están declarando la guerra directamente al mismísimo Dios. En este video, voy a revelarte las 9 cosas absolutamente aterradoras que comienzan a suceder en la vida de quien tiene la osadía de tocar a un ungido del Señor. Lo que vas a escuchar aquí no es un simple mensaje de fe. Es un manual de guerra espiritual que te abrirá los ojos a la protección implacable que te rodea. Lo que está en juego es tu entendimiento sobre la justicia divina. Quédate hasta el final, porque cada una de estas 9 consecuencias es un peldaño más en la ruina de quien se levanta en tu contra. Antes de que empecemos, necesito saber si eres uno de los nuestros. Si sientes en tu espíritu que eres un elegido, comenta ahora mismo la frase: "La justicia del Señor es mi escudo". Vamos a llenar los comentarios con esta declaración de poder. Y un dato interesante: la mayoría de las personas que ven nuestros videos y sienten esta conexión espiritual todavía no están suscritas. No te quedes fuera de nuestra familia. Suscríbete ahora para no perderte ninguna revelación poderosa como esta. ¿Qué tal, elegido? Fíjate bien en lo que te voy a compartir, porque es algo que seguramente ya has sentido en tu propia piel, aunque quizás no sabías ponerle nombre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu camino parece tan distinto al de los demás? No hablo de un camino más fácil, para nada, sino de uno marcado por una intensidad que pocos comprenden. Desde muy joven, te has visto en medio de tormentas que habrían hundido a cualquiera, ¿verdad? Situaciones que parecían callejones sin salida, batallas donde estabas en clara desventaja, y aún así, una fuerza que no era tuya te sacaba a flote. Esa fuerza, mi querido elegido, es la manifestación de una marca invisible que llevas contigo, un sello que el propio Dios ha puesto sobre tu vida. No es algo que se vea con los ojos, ¿qué va? Es algo que se percibe en el mundo espiritual. Es un brillo, una unción, una autoridad delegada directamente por el Señor. Y es precisamente esta marca la que te hace un blanco para el enemigo, pero también la que garantiza tu victoria. Quienes no tienen el discernimiento para ver esto, creen que se enfrentan solo a una persona, pero en realidad le están declarando la guerra al Rey de Reyes. Y esa, amigo mío, es una batalla que ya está perdida para ellos antes de siquiera empezar. Pobre de aquel que no entiende que meterse contigo es como intentar apagar el sol con un soplido, una auténtica locura. Ahora bien, es crucial que entiendas la naturaleza de esta marca, elegido, para que no caigas en la trampa del orgullo. Este sello no te fue dado porque fueras mejor que otros, sino porque el plan de Dios para tu vida es único y requiere un tipo de preparación, digamos, más rigurosa. Piensa en David. Mientras sus hermanos estaban en el campo de batalla, él estaba en el campo, sí, pero cuidando ovejas, enfrentándose a leones y osos en soledad. Vaya entrenamiento. Nadie veía en él a un rey, solo a un pastorcillo, pero el Señor lo estaba forjando en el anonimato, preparándolo para el gigante que tendría que derribar. Así es contigo. Cada desafío, cada lágrima, cada momento en que te sentiste solo, era Dios puliendo tu carácter, fortaleciendo tu fe y enseñándote a depender exclusivamente de Él. Aquellos que te miran desde fuera solo ven tus cicatrices, pero no entienden el poder que reside en ellas. No comprenden que cada batalla que el Señor te permitió enfrentar fue una lección para enseñarte a usar la autoridad que te ha sido conferida. Tu vida es un testimonio andante del poder de Jesús, que transforma la debilidad en una fortaleza inquebrantable. Y es por eso que cuando alguien se levanta en tu contra,
no se está metiendo con tus fuerzas, sino con la fuerza del Todopoderoso que te respalda. Por eso, cuando alguien, por ceguera espiritual o por pura soberbia, decide convertirse en tu adversario, comete el error más garrafal de su vida. Y no es poca cosa lo que digo. Estas personas, a menudo, no tienen ni la más remota idea de la línea que están cruzando. Creen que su astucia, su dinero o sus contactos les dan ventaja. Lo que no saben es que están desafiando un decreto celestial. Es como si un simple soldado decidiera desafiar al general de 5 estrellas que tiene el respaldo de toda una nación. Es un suicidio. La Biblia está llena de ejemplos así. Fíjate en el caso de Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo. Él perseguía a los cristianos con todas sus fuerzas, creyendo que le hacía un favor a Dios. Pero un día, camino a Damasco, el propio Jesús se le apareció en una luz cegadora y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Presta atención a esto, elegido. Jesús no dijo: ¿por qué persigues a mis seguidores? Sino: ¿por qué me persigues a mí? ¡Qué revelación tan potente! Quien se levanta contra un elegido del Señor, se levanta directamente contra el mismo Señor. Y cuando eso ocurre, el cielo entero se pone en movimiento, y las consecuencias, créeme, son inevitables y aterradoras. Lo más curioso de todo es cómo empiezan a manifestarse esas consecuencias. No es un rayo que cae del cielo de repente. Ojalá fuera tan obvio para ellos. Sería más fácil de entender. En cambio, es algo mucho más sutil, casi imperceptible al principio. Es como una pequeña grieta en el muro de sus vidas, una grieta que, poco a poco, se va haciendo más grande. La persona que te ha hecho daño sigue con su vida, quizás incluso celebrando su aparente victoria sobre ti. Pero entonces, cosas extrañas empiezan a pasar. Sienten una inquietud que no saben de dónde viene. Una sensación de que algo no está bien, como una piedra en el zapato que no logran encontrar. Es como si una fuerza invisible comenzara a poner pequeños obstáculos en su camino, tropiezos inesperados que les roban la paz. El discernimiento espiritual nos enseña que esta es la primera etapa de la intervención divina. El Señor no actúa con ira desmedida, sino con una justicia perfecta. Primero les da la oportunidad de recapacitar, de darse cuenta de su error. Pero como la soberbia suele ser ciega y sorda, rara vez entienden el mensaje. Y es ahí cuando esa fuerza invisible empieza a aplicar un poco más de presión, conduciéndolos por un camino que ellos mismos eligieron. Un camino lleno de perturbaciones inexplicables. Así que mantén la calma, elegido. No necesitas mover un solo dedo para defenderte, porque tu defensor es el león de la tribu de Judá, el propio Jesús. Tu papel en este proceso no es el de juez ni el de verdugo. Tu papel es el de observar, aprender y, sobre todo, mantener tu corazón puro. Mientras tus enemigos empiezan a sentir estas extrañas consecuencias, a ser perseguidos por acontecimientos que desafían toda lógica, tú debes enfocarte en tu conexión con Dios. Es un momento clave para afinar tu discernimiento, para entender que lo que sucede no es una venganza personal, sino la manifestación de una ley espiritual inquebrantable. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmos 105:15. Esta marca invisible que llevas es tu mayor protección, pero también una gran responsabilidad. Te llama a caminar en rectitud y a orar incluso por aquellos que te persiguen, como nos enseñó el Señor, porque lo que ellos empiezan a sentir es solo el principio, una leve perturbación en la mente y el corazón, que, como veremos, es la antesala de un colapso mucho mayor. Ahora bien, elegido, presta mucha atención a lo que sucede después de que esa fuerza invisible comienza a actuar, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente serias para tus adversarios. Una vez que la justicia del Señor se pone en marcha, el primer campo de batalla donde se libra la guerra es la mente de la persona que se levantó en tu contra. Y vaya campo de batalla. Es algo fascinante y terrible a la vez. Esa paz que todos anhelamos, ese silencio interior que nos permite descansar, les es arrebatado de repente.
Al principio, como te decía, es solo una cosquilla, una ansiedad que no tiene nombre ni origen aparente. La persona puede que lo ignore, que lo atribuya al estrés del trabajo o a cualquier otra excusa. Pero esa inquietud, elegido, no es humana, es divina. Es el Espíritu de Dios susurrándoles al oído. Has tocado lo que no debías. Es el primer aviso, la primera llamada al arrepentimiento. El problema es que el orgullo es un tapón para los oídos espirituales. En lugar de reflexionar y buscar el origen de esa perturbación, intentan acallarla con ruido, con distracciones, con más trabajo. Pero, ¿qué va? Es imposible. Están intentando tapar con un dedo una fuga en una presa gigantesca. La paz es un regalo que solo Jesús puede dar. Y cuando alguien se mete con uno de sus hijos, el Señor simplemente retira ese regalo de su vida, como primera señal de su disgusto. Fíjate en esto, elegido, porque requiere mucho discernimiento de tu parte. La conciencia de esa persona se convierte en su peor enemigo, en un fiscal implacable que trabaja las 24 horas del día. Cada vez que intentan relajarse, cada vez que apoyan la cabeza en la almohada, su propia mente les proyecta una y otra vez la película de la injusticia que cometieron contigo. Pueden estar en una fiesta, riendo a carcajadas, pero por dentro hay una voz que no se calla, un eco que les recuerda su falta. Es tremendo. Tratan de justificarse, de convencerse a sí mismos de que tenían razón, de que tú te lo merecías. Pero la verdad sembrada por Dios en el espíritu humano es más poderosa que cualquier autoengaño. Esta es una de las consecuencias más profundas, porque no viene de fuera, sino que nace desde su propio interior. No pueden huir de ella. Es como el rey David después de su pecado con Betsabé. Aunque intentó seguir con su vida, escribió en el Salmo 32 que mientras cayó, sus huesos se envejecieron y el gemido lo acompañaba todo el día, sintiendo la mano pesada del Señor sobre él. Así se sienten tus enemigos, con la mano pesada de Dios sobre su conciencia, un peso que los agobia y les roba la alegría de vivir. Y aquí viene una de las partes más visibles de esta perturbación mental: el colapso del descanso. El sueño, que es el bálsamo reparador de Dios para el cuerpo y la mente, se convierte en un territorio de tortura para ellos. Se acabó el dormir a pierna suelta. Comienzan a sufrir de un insomnio atroz, dando vueltas en la cama noche tras noche, con la mente a 1000 por hora, incapaz de desconectar. Y cuando finalmente logran conciliar el sueño, este no es reparador. Al contrario, es un sueño poblado de pesadillas, de escenarios angustiantes donde reviven sus miedos más profundos o donde, de formas simbólicas, se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Se despiertan en medio de la noche sudando frío, con el corazón acelerado y una sensación de pavor inexplicable. Por la mañana, se levantan más cansados de lo que se acostaron, con ese peso en el pecho del que hablábamos, como si una presencia invisible se hubiera sentado sobre ellos durante toda la noche. El Señor mismo lo dice en su palabra: en vano os levantáis de madrugada y os acostáis tarde, comiendo el pan de las fatigas, pues a su amado dará el sueño. Salmos 127:2. Al atacar a un amado de Dios, renuncian a ese derecho divino al descanso. Lo más irónico, elegido, es que cuanto más luchan contra esta perturbación, más fuerte se vuelve. Es una ley espiritual. En lugar de detenerse, humillarse y pedir perdón, aunque sea en su fuero interno, su orgullo les hace redoblar la apuesta. Se dicen a sí mismos: esto es una tontería, no voy a dejar que esto me afecte, y se sumergen aún más en sus actividades, buscando en el ruido externo una forma de apagar el tormento interno. Pero es inútil. Cada intento de resistencia es como echarle gasolina al fuego. La ansiedad se convierte en ataques de pánico. La inquietud se transforma en una irritabilidad constante, que empieza a afectar a todos a su alrededor. Se vuelven personas amargadas, desconfiadas, siempre a la defensiva. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo, su espíritu sabe que ha chocado contra un muro de concreto,
que ha desafiado a una autoridad superior. Están en guerra, pero el enemigo no eres tú, elegido. El enemigo es su propia conciencia activada por el toque del Señor. Es un mecanismo de Dios para llevarlos al arrepentimiento, una misericordia disfrazada de tormento, pero que su soberbia les impide reconocer. El ejemplo de Jesús es claro. Él siempre llama a la paz y la reconciliación. Así que, mientras observas desde la distancia, es fundamental que manejes esto con el discernimiento que Dios te ha dado. Esta batalla mental que tus adversarios están librando no es para tu regocijo, sino para tu aprendizaje. Te muestra el poder soberano del Señor, para defender a los suyos sin necesidad de ejércitos ni espadas. Esta profunda perturbación interna es solo la preparación del terreno para lo que está por venir. Una mente en caos toma decisiones caóticas. Un corazón sin paz destruye relaciones. Esta guerra interna, elegido, inevitablemente comenzará a tener consecuencias externas devastadoras. El desequilibrio que ahora sienten por dentro está a punto de manifestarse de forma visible en sus finanzas, en su trabajo, en su familia. Es como si las grietas que se han abierto en su mente comenzaran a extenderse por los cimientos de toda su vida, preparándolos para el colapso progresivo que les espera. Muy bien, elegido. Si lo que vimos sobre la perturbación de la mente te pareció intenso, prepárate, porque ahora es cuando la intervención del Señor trasciende lo invisible y empieza a demoler, ladrillo por ladrillo, el mundo material de tus adversarios. Es un principio espiritual que nunca falla. El mundo exterior de una persona es un espejo de su mundo interior. Nadie puede tener un huracán en la mente y un paraíso en su vida diaria. Es imposible. Ese caos, esa ansiedad y esa falta de paz que comenzaron a atormentarlos por dentro, ahora tienen que encontrar una vía de escape. Y lo hacen manifestándose en forma de problemas muy reales y tangibles. Al principio, como bien señalas, parecen simples contratiempos. Una llanta que se pincha justo el día de una reunión importante. Un correo electrónico crucial que se pierde en el ciberespacio. Una pequeña multa inesperada. Cosas que, aisladas, cualquiera calificaría como mala suerte. Pero aquí es donde tu discernimiento debe ser más agudo, elegido. Porque esto no es azar. ¿Qué va? Es la mano soberana de Dios moviendo las piezas en el tablero, permitiendo pequeñas fisuras en la muralla de sus vidas para mostrarles que ya no tienen el control. Es una demostración de poder sutil pero persistente. Un aviso de que el colapso total es inminente si no cambian de rumbo. Fíjate cómo la cosa se pone seria en el área que más les suele importar, el trabajo y las finanzas. Es aquí donde el golpe duele. Negocios que parecían un éxito seguro, que estaban atados y bien atados, empiezan a desmoronarse de la noche a la mañana sin explicación lógica. Un socio de confianza se echa para atrás en el último momento. Un contrato se cancela por un tecnicismo absurdo. Una inversión que era infalible se desploma de forma inexplicable. Es como si una niebla de confusión mental, nacida de su tormento interno, les impidiera tomar decisiones acertadas. Su juicio, antes tan agudo, ahora está nublado. Cometen errores básicos, errores que antes jamás cometerían. La Biblia lo dice claramente en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembraron injusticia y división en tu vida, elegido, y ahora cosechan fracaso y escasez en la suya. El Señor, que es dueño de todo el oro y la plata, simplemente comienza a cerrarles el grifo de la provisión. Sienten cómo las oportunidades se les escurren entre los dedos como agua, y por más que se esfuerzan, no logran revertir la situación. Es el poder de Jesús demostrando que Él es quien abre puertas que nadie puede cerrar, y cierra puertas que nadie, absolutamente nadie, puede abrir. Pero el colapso no se detiene ahí, elegido. Se extiende como una mancha de aceite hacia lo más íntimo y valioso, sus relaciones personales. Esa irritabilidad,
Esa amargura y esa desconfianza que han estado creciendo en su interior a causa de la falta de paz, ahora explotan y contaminan todo su entorno. Personas que antes los admiraban y los querían, ahora empiezan a sentir un rechazo inexplicable hacia ellos. Las conversaciones se vuelven tensas, los malentendidos son constantes, la relación con su cónyuge se enfría, la paciencia con sus hijos se agota. Amigos de toda la vida comienzan a tomar distancia, cansados de su negatividad o sintiendo, sin saber por qué, que algo oscuro los rodea. No se dan cuenta de que la misma boca con la que te maldijeron o difamaron, elegido, es la que ahora está sembrando discordia en su propio hogar. El Señor, en su justicia perfecta, permite que prueben de su propia medicina. Están tan enfocados en la guerra que iniciaron contigo que no ven cómo su propio mundo afectivo se está quemando. Y así, poco a poco, la gente que formaba su red de apoyo, su círculo de confianza, comienza a desaparecer de sus vidas. Y por si fuera poco, cuando la mente y las emociones están en guerra y el mundo exterior se desmorona, el cuerpo físico es el siguiente en pasar factura. Claro que sí. La salud, que antes daban por sentada, empieza a mostrar una fragilidad alarmante. Ese estrés constante, esas noches sin dormir, esa angustia que no confiesan a nadie, todo eso se somatiza. Comienzan a sufrir de dolencias crónicas que los médicos no logran diagnosticar con claridad. Dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos, una fatiga que no se va con nada, alergias que aparecen de la nada. Su sistema inmunológico se debilita y se vuelven propensos a enfermarse constantemente. Van de un especialista a otro, se hacen 1000 pruebas, pero todo parece estar normal. Lo que no entienden es que su enfermedad no tiene una raíz física, sino espiritual. Es su cuerpo gritando lo que su orgullo se niega a admitir. Es el peso de la mano de Dios, manifestándose no solo en su conciencia, sino en cada célula de su ser. Es una lección tremenda que el Señor nos da sobre cómo estamos interconectados. Espíritu, alma y cuerpo. Atacar a un elegido de Dios es un acto que enferma desde adentro hacia afuera. Finalmente, elegido, llega un punto en el que el patrón se vuelve innegable, incluso para ellos. Ya no pueden llamarlo mala suerte o una mala racha. Se dan cuenta de que están atrapados en una espiral descendente y que todo lo que tocan se convierte en cenizas. Es esa sensación aterradora de tener un bloqueo invisible, como si una fuerza superior les estuviera cerrando absolutamente todas las puertas y ventanas. Cada intento por salir del hoyo solo los hunde más. Es en este punto de impotencia y desesperación donde se revela el verdadero propósito de este colapso progresivo. Todo este proceso, orquestado con una precisión divina por el Señor, tiene un objetivo claro: llevarlos al punto de quiebre, despojarlos de todo aquello en lo que confiaban. Su dinero, su inteligencia, sus contactos, su salud, para dejarlos solos, cara a cara con la única cosa que les queda y que es la raíz de todo el problema. Y esa es una de las consecuencias más profundas y dolorosas, el paso previo a la rendición o a la destrucción total. Ahora, elegido, llegamos a una de las consecuencias más profundas y estratégicas que el Señor implementa en la vida de quienes te desafían: el aislamiento. Después de que su mente ha sido convertida en un campo de batalla y su vida material en un campo de ruinas, podrías pensar que el proceso ha terminado. Pero no, falta el golpe de gracia, el movimiento maestro de Dios para desmantelar la raíz de todo el problema. Ese aislamiento del que hablamos, donde amigos y familiares se alejan, no es una simple consecuencia social de su mal carácter. Va mucho más allá. Es una cuarentena espiritual decretada desde el cielo. El Señor, en su infinita sabiduría, aparta a todas las personas de su alrededor, tanto a los que lo aplaudían como a los que simplemente lo distraían, para que no haya más voces, ni más excusas, ni más hombros en los que llorar falsas lágrimas. Lo deja completa y absolutamente solo. ¿Y para qué? Para que en medio de ese silencio ensordecedor,
la única voz que pueda escuchar sea la de su propia conciencia y el susurro de Deus, llamándolo a rendir cuentas. Es un acto de misericordia severa, elegido, porque solo en la soledad más absoluta, el ser humano se ve forzado a mirarse al espejo sin máscaras. Este proceso de aislamiento es increíblemente doloroso para ellos, porque los enfrenta a un vacío que siempre intentaron llenar con ruido y gente. La persona que antes era el alma de la fiesta, ahora no recibe ni una sola invitación. El teléfono que no paraba de sonar, ahora permanece mudo sobre la mesa. Aquellos a quienes llamaba amigos, ahora cruzan la acera para no tener que saludarlo. ¡Qué tremendo! Sienten su propia piel el amargo sabor del rechazo y el abandono. Y aquí es donde se manifiesta la justicia poética del Señor. ¿Te das cuenta? Quien intentó aislarte a ti, elegido, sembrando cizaña a tus espaldas y poniendo a gente en tu contra, ahora cosecha el fruto de su propia siembra, pero a una escala divina. El discernimiento nos enseña lo que Jesús afirmó en Mateo 7:2. Con la medida con que medís, os será medido. Deus permite que sientan exactamente lo que intentaron hacerte sentir a ti. La soledad se convierte en su compañera constante, una soledad que le grita su fracaso, su miseria y la locura que fue haberse levantado contra un hijo del Altísimo. Y es en medio de esta soledad forzada, sin aplausos y sin defensas, que Deus comienza el asalto final a la fortaleza del orgullo. El orgullo, el pecado favorito del diablo, la raíz de toda rebelión contra el Creador. El orgullo fue lo que le susurró al oído a tu enemigo que podía desafiarte, que era más fuerte, más listo, que saldría victorioso. Pues bien, ahora el Señor se encarga personalmente de pulverizar ese orgullo. ¿Cómo lo hace? Orquestando situaciones de una humillación aplastante. La vida, de una manera casi quirúrgica, comienza a exponer todas y cada una de las debilidades que esa persona siempre intentó ocultar. El que se jactaba de su poder, ahora tiene que pedir ayuda de forma humillante. El que se burlaba de tu fe, ahora es visto en situaciones de desesperación patética. El que presumía de su estabilidad, ahora sufre un revés público que lo deja en evidencia delante de todos. Jesús nos enseñó que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Tu adversario está recibiendo una clase magistral y muy dolorosa sobre esta verdad eterna. Lo que se rompe no es solo su orgullo elegido, es la imagen completa que construyeron de sí mismos. Esa fachada de éxito, de control, de poder. Todo se viene abajo como un castillo de naipes. La máscara que usaron durante años se resquebraja y cae a pedazos, revelando al ser inseguro, temeroso y pequeño que siempre hubo debajo. Es una desnudez existencial aterradora. Su reputación, que tanto cuidaron, queda manchada. Sus mentiras salen a la luz. La imagen de persona intachable que proyectaban se desvanece. Y la gente finalmente ve quiénes son en realidad. Es el cumplimiento de lo que enseñó Jesús. Nada haya encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Mateo 10:26. El Señor enciende un reflector celestial sobre su vida y expone la oscuridad que albergaban. Para alguien cuya identidad entera se basaba en la apariencia, este es el golpe final, la destrucción de su ídolo personal, su propio ego. Al llegar a este punto, elegido, despojado de sus recursos, de sus relaciones y de su orgullo, tu enemigo se encuentra en la encrucijada más importante de su vida. Está de rodillas, no por elección, sino por el peso de la mano de Deus. Y en ese lugar de quebrantamiento total, solo le quedan dos caminos. El primero es el de la humildad. Puede levantar la vista, reconocer su pecado, arrepentirse de corazón por el daño que te hizo y clamar por la misericordia que Jesús ofrece a todos los que se rinden a Él. Ese es el camino a la restauración. El segundo camino es el de endurecer aún más su corazón, maldecir a Deus en su orgullo herido y negarse a reconocer su falta. Ese, lamentablemente,
es el camino a la destrucción definitiva. Tu papel aquí, con un discernimiento maduro, ya no es el de un adversario, sino el de un intercesor. Orar para que, en medio de sus ruinas, puedan encontrar la gracia y elegir la vida. Porque la justicia del Señor no busca solo castigar, sino, en última instancia, redimir. Ahora ya lo sabes, la protección sobre tu vida es real y la justicia de Dios es inevitable. Nunca más dudes del poder que te respalda. Y ahora quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo la mano de la justicia divina actuó en tu favor? No necesitas dar nombres, pero comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la señal que otra persona necesita para fortalecer su fe hoy. Si este mensaje ha impactado tu espíritu, haz dos cosas ahora mismo para no perderte las próximas revelaciones. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones con la campanita. Créeme, no querrás quedarte fuera de lo que Dios nos revelará en el siguiente video. Y mientras esperas, te recomiendo que hagas clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es la continuación perfecta para lo que hemos aprendido hoy y te dará aún más herramientas para tu caminar espiritual. Gracias por acompañarme hasta el final. Que la paz del Señor te guarde siempre. Un fuerte abrazo. Soy tu amigo de papiro y piedra.